Muy buenas noches y bienvenidos a Iguales, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Hoy hablaremos sobre la situación laboral con perspectiva de género y para ello contamos con Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, Mujeres y Juventud de Comisiones Obreras Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es cuáles son sus funciones en materia de género dentro de Comisiones Obreras Canarias. Mis funciones son diversas dentro de Comisiones Obreras Canarias. Desde el área de acción sindical, pues lo que pretendemos es trasladar diferentes políticas, no solo desde el ámbito laboral, sino como organización sociopolítica desde diferentes perspectivas. Como responsable también de la Secretaría de las Mujeres, lo que intentamos es fomentar, sensibilizar, visibilizar cuál es la situación que tenemos las mujeres, no solo en el ámbito laboral, sino en diferentes terrenos. Pues nuestras propuestas pasan no solo a la administración a través del diálogo social, de la concertación social, sino dentro de las propias empresas a través de la representación legal de las personas trabajadoras de comisiones obreras. Bueno, dentro de esta situación laboral, del mercado laboral en España, hay algo que lleva ocurriendo desde muchos años y todavía es un hecho, que es la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial? La brecha salarial es una discriminación que se da por condición de género cuando un hombre y una mujer realizan funciones similares, actividades parecidas y en cambio cobran diferentes. Eso es una brecha salarial. Tenemos una brecha salarial directa, donde hay una discriminación manifiesta. De hecho, podemos poner algunos ejemplos. Comisiones Obreras Canarias, nuestra Federación de Servicios, pues ha ganado ya unas 9-10 sentencias en la isla de Tenerife por una discriminación directa. Esto significa que las mujeres y los hombres en los hoteles cobraban totalmente diferentes haciendo funciones similares. Una diferencia salarial mensual de casi 400 euros y que los tribunales han sentenciado como una discriminación directa. Y luego tenemos una serie de cuestiones que impactan también en la brecha salarial y es lo que más dudas genera entre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos hablar de brecha salarial normalmente decimos, eso en mi empresa no sucede, porque cobramos lo mismo. Pero hay que explicar que hablamos de brecha salarial cuando el 76% de los contratos a tiempo parcial los asumimos las mujeres. Y no porque sea una decisión propia, no por iniciativa, es simplemente porque el mercado laboral nos lo impone. Hablamos de brecha y de incidencia en la brecha salarial cuando las temporalidades en los contratos son mucho más amplios en las mujeres que en los hombres. Cuando la solicitud de excedencia o de reducción de jornada para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares dependientes, los asumimos nosotras. Y volvemos, no por una decisión propia, sino porque no tenemos herramientas suficientes que nos permitan afrontarlo de otra manera. Y pongo algún ejemplo. No hay plazas suficientes para menores de 0 a 3 años. Esto implica que tenemos que abandonar nuestra trayectoria profesional. No hay plazas suficientes, la administración no se ha volcado en establecer plazas pues, para las personas dependientes. Eso implica que somos nosotras las que una vez más abandonamos nuestra trayectoria profesional y eso tiene diferentes impactos. Tiene impacto en nuestro salario, porque bien, o dejamos de percibirlo o tenemos un detrimento en el mismo, también dejamos de cotizar o cotizamos de forma menor y ello implica que en el futuro, cuando vayamos a acceder a prestaciones, cuando queramos ir a cobrar nuestras jubilaciones, pues continuaremos en una situación de pobreza. Es por eso que afirmamos, no solo desde Comisiones Obreras, sino desde diferentes organismos internacionales, que la pobreza tiene rostro de mujer, porque somos mujeres activas, pobres en la actualidad y continuaremos siéndolo en el futuro. Y los datos están ahí. El mayor porcentaje de pensiones no contributivas, que no llegan casi a los 400 euros mensuales, los cobran las mujeres.
Y no es por una falta de actividad durante su vida, ha sido por una falta de reconocimiento a las actividades y a las funciones que desarrollaba. Por poner algún ejemplo más también en lo referido a la brecha salarial. Hay sectores feminizados, como puede ser el sector de la limpieza, donde no existen pluses por trabajar con productos químicos o productos fitosanitarios. En cambio, en sectores masculinizados, este tipo de pluses sí que se dan, sí que se contemplan. Esto incide también a las diferencias salariales de hombres y de mujeres. Los roles que la sociedad nos ha impuesto nos llevan a vincularnos más a sectores de la enseñanza, a sectores laborales más feminizados, que además son los que menos se cobran. Y por contra, pues el hombre va a esos sectores pues masculinizados, con mayores salarios, con más estabilidad. Todo esto incide en la brecha salarial y lo que hace es que las mujeres cobremos mucho menos haciendo trabajos similares. Me gustaría resaltar lo que ha puesto de manifiesto, una de las tantas cuestiones que ha puesto de manifiesto esta pandemia sanitaria provocada por la COVID-19, que está teniendo un impacto directo muy importante, no solo en España, sino en el resto del mundo, donde sectores más precarizados, donde menos se cobra, donde los salarios son más bajos, donde en la mayoría de ellos están cobrando el salario mínimo interprofesional, sectores como los cuidados, como la limpieza, como el comercio, han resultado ser totalmente imprescindibles para afrontar esta crisis sanitaria. ¿Alguien se imagina qué hubiese ocurrido si no hubiésemos estado las mujeres para afrontar esos cuidados? Y además cuando no son retribuidos, si los comercios y el sector agroalimentario no hubiese funcionado, somos las mujeres quienes mayoritariamente cubrimos esos sectores. Somos totalmente imprescindibles para la sociedad, pero no estamos lo suficientemente reconocidas. ¿Cuáles son las causas por las que existe esta brecha salarial entre hombres y mujeres? Creo que fundamentalmente es una cuestión educativa. Son esos inputs que la sociedad nos va transmitiendo y que vamos asumiendo. Esos micromachismos que lo tomamos tanto mujeres como hombres con total normalidad. Comentaba antes cómo las mujeres, el 60% de las personas que actualmente cursan estudios universitarios, tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como de La Laguna, el 60% son mujeres. Somos más y estamos más cualificadas. Y en cambio, no llegamos a los puestos de dirección. Es el llamado techo de cristal. Pero en otras ocasiones obviamos el suelo pegajoso. Ese suelo que nos impide seguir evolucionando, el seguir saliendo de la pobreza, el enfocarnos hacia estudios, hacia una formación profesional, pues como la científica, con salarios más remunerados, en las energías renovables, donde prácticamente pues la presencia de la mujer es insignificante, es un ratio muy pequeñito. Entonces, fundamentalmente la educación, cómo vamos educando a nuestros menores, cuáles son los inputs que les vamos trasladando. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras trasladamos y consideramos que es sumamente importante formar, sensibilizar y prevenir, pues para evitar cualquier tipo de discriminación que sufren tanto las mujeres como las niñas en cualquier ámbito de la vida, también desgraciadamente en el ámbito laboral, y que pues no llega a ser más que otra violencia, una violencia económica que está muy ligada a la precariedad laboral, y en una comunidad autónoma con los mayores índices de desempleo, donde el 55% de las personas desempleadas somos mujeres, con los salarios más bajos de todo el Estado, solo detrás nuestra se encuentran Extremadura y Andalucía, pues esa precariedad se multiplica mucho más si eres mujer. Porque entonces, si los datos están ahí, sigue habiendo gente que dice que no existe la brecha salarial y que afirma que todas las personas somos iguales y que cobramos lo mismo. Bueno, deberíamos ser iguales porque además así lo contempla. Hombre, claro. el artículo 14 de nuestra Constitución. Obviando el auge de la extrema derecha, gobierne quien gobierna en este país o quien ha gobernado en este país, nadie ha obviado que existe una brecha salarial. Pero es que además lo afirma la Unión Europea, lo afirma y ponen los datos cualquier organismo internacional como la ONU, por poner un ejemplo. O sea, realmente nadie cuestiona, más que los extremistas, que exista una discriminación por condición de género, que en este caso impacta
en nuestros salarios y el resultado es esta brecha salarial que estamos comentando. Por eso es tan importante la formación, la información, visibilizar cuál es la situación real que estamos padeciendo, las discriminaciones que todo el mundo sufrimos las mujeres por nuestra condición de género. A fechas actuales hay más de 200 millones de mujeres y de niñas que están siendo mutiladas genitalmente, que están sometidas a matrimonio forzoso, la trata de la trata de personas. Son cuestiones que desgraciadamente no se pueden obviar y es nuestra responsabilidad como organización sindical poner todas las herramientas necesarias para que eso que dice el artículo 14 de nuestra Constitución sea una realidad, sea una igualdad real y efectiva. ¿Qué costes y beneficios presentaría la remuneración igualitaria entre hombres y mujeres? Pues el Real Decreto Ley que hace poquito ha visto la luz, pues va a dar un pasito adelante pues para intentar acabar o reducir pues todas estas discriminaciones, intentar atajar la brecha salarial. Los beneficios, primero que seamos una sociedad igualitaria, una sociedad que potencie la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y que acabe con las discriminaciones, porque solo así vamos a avanzar como sociedad y vamos a tener una sociedad mejor. El impacto que tiene en la mujer afectada evidentemente es notorio. Hablábamos antes de esas violencias económicas, pues el que una mujer se pueda desarrollar económicamente y que no tenga que depender de nadie, pues supone salvar muchos obstáculos. Después tendría un impacto también incluso en las cotizaciones, en lo que llegan a las arcas de las administraciones, ¿no? A través de las cuotas de la seguridad social, donde se recaudaría más y por lo tanto pues tendríamos más dinero que la ciudadanía podría disponer de él pues para establecerlo para diferentes cuestiones, ¿no? Por lo tanto no es más que beneficio para toda la sociedad, para el conjunto de la sociedad, para los hombres y para las mujeres, el que acabemos de una vez por todas con cualquier tipo de discriminación por condición de género. Ha dicho anteriormente que un tipo de brecha salarial indirecta es la conciliación laboral. ¿Por qué seguimos encontrando tantos obstáculos para la conciliación de esta vida laboral y familiar? Es cierto que se han ido dando pasos adelante. Llevamos años reclamando desde nuestra organización sindical una equiparación entre los permisos de maternidad y paternidad y es algo que hemos conseguido y que el próximo 2021 ya será una realidad y estarán equiparadas esas 16 semanas que tenemos los progenitores cuando nace un hijo, una hija, cuando adoptamos a un menor. Es un paso adelante para acabar con las discriminaciones que padecemos las mujeres cuando intentamos acceder al mercado laboral. Para evitar esas preguntas discriminatorias como ¿se va a quedar usted embarazada? ¿Tiene usted pensado quedarse embarazada? Para que esto sea un obstáculo. Y estas realidades no son más comunes de lo que pensamos. De hecho, hace apenas un año y medio, una compañía aérea puntera en nuestro país realizaba test de embarazo a sus mujeres trabajadoras. O sea, es atentar contra uno de mis derechos fundamentales. Por lo tanto, esto no es algo que pasa de forma esporádica, es una realidad. Tenemos que seguir avanzando en corresponsabilidad, no solo en medidas de conciliación, sino en una corresponsabilidad de hombres y de mujeres, también porque es un derecho de los hombres, es un derecho al que tienen que tener acceso. Pero tenemos que ir más allá de las medidas de conciliación y tenemos que establecer herramientas, medidas que fomenten la administración, que fomentemos desde el propio empresariado, que permitan que la corresponsabilidad, el asumir tareas, el asumir los cuidados para los hombres sea una realidad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues fomentando pues algún tipo de compensación económica que realmente haga atractivo que los hombres empiecen a ser corresponsables de los cuidados de sus menores, de los cuidados de sus familiares dependientes y que no quede siempre, pues hablando coloquialmente, en las espaldas de las mujeres. Me gustaría centrarme ahora en la brecha digital. Si nos podría decir en qué consiste este tipo de brecha, esta brecha digital y de qué manera se puede reducir esta brecha. Pues la brecha digital tiene diferentes perspectivas. Si me permites, me voy a centrar un poquito en lo que es el teletrabajo, porque a raíz de esta pandemia sanitaria,
pues se ha incrementado de forma considerable el teletrabajo en nuestro país. Aún así seguimos a la cola de toda Europa. En países como Francia, Suiza, Alemania ya lo tienen más que asumido, los países nórdicos igual, pero el no contar con este tipo de herramientas supone que las mujeres no puedan acceder al teletrabajo, no puedan optar voluntariamente a este tipo de trabajo a distancia, que normalmente se realiza desde casa, y tener más opciones de conciliar su vida laboral, familiar y profesional. Los fondos que vienen para la reestructuración a través de la Unión Europea y del que España se va a beneficiar en torno a 146.000 millones de euros, vendrá una partida muy importante para Canarias. Y esto tiene que ser una oportunidad para acabar con todas las brechas digitales, especialmente hacia la mujer, porque somos quienes más la sufrimos, y que esto también sea una oportunidad para generar empleo que sea estable, empleo que sea de calidad, empleo que permita a la mujer seguir liderando las tasas de desempleo o estando en el empleo más temporal, más parcial, más precario. Creo que la brecha digital se puede convertir en una oportunidad si esos fondos que llegan de Europa, el Gobierno de Canarias les da un buen uso, tiene esa perspectiva para intentar acabar con todas estas brechas, y estoy totalmente confiada que la Consejería de Conocimiento, Empleo y Economía del Gobierno de Canarias es sensible y bueno, vamos a poder, a través del diálogo social, llegar a acuerdos para que esto, como te comentaba, sea una oportunidad y no solo rompa estas brechas digitales, sino que fomente un empleo al que las mujeres también podamos acceder. Hablando ahora del futuro, ¿cuál va a ser la situación laboral que nos encontremos las mujeres tras la crisis de la COVID-19? Desgraciadamente, siempre que hay una crisis de cualquier tipo, económica, social, política, las mujeres siempre somos las más afectadas, y eso lo dice la historia. Y nuestro presente, después de esta crisis que ha provocado la COVID-19, es una realidad. Tenemos una diferencia porcentual de 10 puntos de desempleo respecto a los hombres. Estamos casi en el 55% de las personas desempleadas somos mujeres. Estamos siendo una vez más las más perjudicadas. Por eso es tan importante, y nuestro papel como la primera organización sindical, no solo de Canarias, sino del país, es establecer herramientas, realizar propuestas como las que hacemos a través del diálogo social, a través de las mesas de negociación colectiva, para negociar esos convenios que luego se aplican en los centros de trabajo, en las empresas, pues que nos permita poder superar estas discriminaciones una vez más, poder poner las herramientas que nos permitan salir de esta crisis sin que las mujeres una vez más seamos quien tengamos que afrontarlas o pagarlas. Una sociedad que avance no se puede dejar a más del 50% de su población por el camino. Tenemos que ser totalmente independientes, y para ser independientes tenemos que contar con un trabajo que sea estable, con un empleo digno y con unos salarios que nos permitan vivir con dignidad y afrontar pues los gastos del día a día y poder desarrollarnos como personas. Cambiando un poco de tema, ¿cuáles son los derechos laborales y de seguridad social de las víctimas que han sufrido violencia de género? Pues las mujeres víctimas de violencia de género, ahora también los menores que están concebidos como tal, que han padecido esa violencia machista, son diversos. Por señalar algunos en el ámbito laboral, pues la mujer víctima de violencia de género, y que así se acredite a través de una sentencia judicial, a través de pues, un documento establecido por los servicios de atención y mediación, pues tienen derecho a cambiar de centro de trabajo siempre que sea posible, a ajustar su jornada laboral, su horario también, a disminuir su jornada laboral para poder adaptarla. Tiene el derecho a que no sea computado como falta al trabajo o si llegas tarde porque tienes que ir a un especialista, porque tienes que ir a un médico, a una doctora, a que te revisen, porque tienes que ir a alguna cita pues que esté relacionada con tu condición de víctima de violencia de género y que esa falta no se tenga en cuenta. Tienes derecho también a una movilidad geográfica, al intentar que te aparten, que te alejen, ¿no?, de tu agresor, y una serie también de beneficios económicos, como puede ser
pues solicitar el desempleo, evidentemente siempre y cuando tengas cotizado para tener acceso al mismo, o lo que sería resolver tu contrato de trabajo con la empresa y tener derecho a la prestación, cosa que no ocurre si voluntariamente nos vamos de nuestro centro de trabajo. Ya sabemos todas y todas que no tendríamos derecho a una prestación porque es una baja voluntaria, pero en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, si por su condición no tienen otro remedio que abandonar su puesto de trabajo, tienen derecho a cobrar esta prestación. Luego, las empresas se pueden beneficiar también si contratan a una mujer víctima de violencia de género o a una persona que cubra su plaza de trabajo, pues si no le ha quedado otra que pedir una excedencia o tener que irse o tener que solicitar una reducción, y hay contratos bonificados del 100%. No es lógico que Canarias, siendo la comunidad autónoma con mayor número de mujeres víctimas de violencia de género, solo se hayan realizado en 2019 80 contratos bonificados. Ahí tanto la administración como el empresariado tiene que volcarse a más, se tienen que poner todas las herramientas necesarias para proteger a la víctima, para salvaguardar su seguridad, su salud y sobre todo para que no se vea sí o sí obligada a abandonar el mercado laboral y verse pues con esas violencias económicas de las que hemos venido hablando durante esta charla. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que, como ha dicho usted, el problema es la desinformación y el desconocimiento en materia de igualdad. Así que muchísimas gracias por aportarnos toda esta información. Es un placer. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Las normas y tengo todos los años. No soy de propios ni extraños, soy mi propia garantía. Decide mi biografía mucho más que un